La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la preciosa comunión con su dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Jeremías capítulo 23, verso 23 en adelante, que dice así: Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. El mensaje de esta mañana es: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Jehová Dios, el Dios omnipotente y omnisciente, denuncia a los profetas por sus sueños, los cuales conducen al pueblo a la idolatría. Sus sueños eran paja comparados con la palabra de Dios, que es como trigo alimenticio, y también es como fuego y martillo. Jehová Dios de los ejércitos está contra estos profetas mentirosos. Yates les describe bien. Dice: eran profesionales como teólogos que pretendían estar hablando con autoridad divina, pero que en realidad daban expresión a mentiras y engaño. Jeremías pronuncia 3 cargos contra ellos. Dice que eran verdaderos inmorales, que no conocían a Dios y que no tenían mensaje para el pueblo. Les traían sin cuidado, sin el menor recato, las responsabilidades sagradas y rebajaban las leyes morales del pueblo, participando ellos mismos de forma activa en el pecado. Su conocimiento de Dios quedaba en un plano muy bajo, no comprendiendo su naturaleza santa. Pensaban y predicaban que el Señor no podía abandonar a Israel. Estos son los que dicen: Dios no te castiga porque Dios no es malo. Efectivamente, Dios no es malo. Él es bueno, su misericordia para siempre, pero también Él es justo. Todavía quedan muchos de estos pájaros entre nosotros. Jehová Dios
califica de algo terrible el adulterio espiritual de los falsos profetas. Se suponía que eran sus justos representantes, pero en lugar de eso, vivían como el pueblo de Sodoma y Gomorra. El ejemplo de estos, entre comillas, guías espirituales, contribuyó mucho al aumento de la inmoralidad y al endurecimiento del corazón del pueblo contra el arrepentimiento. Cuando un ministro de Dios comete adulterio, es sobre todo una abominación delante de Dios. Tal pecado revela no solo infidelidad a Dios, sino que también demuestra desprecio por Él y su palabra, e incapacita a ese ministro como siervo del Señor y de su congregación. Por eso tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor que este corazón mentiroso, asqueroso, que nos hace cada momento errar y cometer muchísimas cosas que desagradan a Dios, sea purificado, santificado por el Señor Jesucristo. En el verso 21, Jehová Dios dice que no envió a esos profetas mentirosos. El verso 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Qué terrible. Me dijo entonces Jehová, en Jeremías 14:14 nos enseña, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Qué terrible esto. Y esto lo vemos hasta estos días. Eso acarrea juicio de parte de Dios sobre la vida del ser humano que lo diga. El Señor nos enseña por su preciosa palabra en el verso 28 que el profeta que tuviere un sueño cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. El Señor Jehová, Dios de los ejércitos, hace una calificada y convincente diferencia entre el sueño del falso profeta y el fulgor celestial de su santa y bendita palabra. Su palabra golpea, su palabra ilustra, su palabra revela, su palabra enseña, su palabra nos conduce al arrepentimiento. Por eso advierte el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? En el verso 29 nos dice en forma categórica y firme nuestro Señor, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Enseña el Señor la calidad, el calibre y el potencial de su palabra. La compara con el fuego y el martillo. Jeremías 5:14 dice, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Advirtiéndole al profeta Jeremías lo que le iba a venir. Jeremías, advertido de lo que Dios iba a hacer en su vida, lo recibió con toda humildad. Por eso enseña Jeremías 1:19, y pelearán contra ti
pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Cuando el hombre de Dios, o el hombre natural, o el hombre o la mujer de Dios, o el hombre o la mujer natural, habla palabra de verdad, habla palabra de Dios, habla palabra con el asentimiento y el respaldo glorioso del Espíritu Santo, el Señor, de los labios de esa persona sale fuego y golpea como un martillo la fibra del corazón y hace redarguir de juicio, justicia y pecado. Por eso es que cuando somos enviados ante gobernantes, ante los administradores de la cosa pública, tenemos que decir palabra de Dios, tenemos que hablar lo que Dios ministra a nuestros oídos y habla al fondo de nuestros corazones, porque el corazón es engañoso y perverso. Por eso no podemos hablar de por sí y ante sí, pretendiendo ser los mensajeros, cuando en realidad esas palabras llevan a un pueblo, a una congregación, a un barrio, lo llevan a la perdición, de lo cual más adelante, en el día del juicio, seremos juzgados por nuestro Padre Celestial. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta ahora solo escuchamos, solo leemos por las redes que le llaman redes sociales, insultos, agravios, calumnias, difamaciones, etcétera, etcétera. Pero no ha habido, no existe, no aparece un profeta de Dios que le diga a quienes han hurtado de los fondos públicos: mi Padre dice así, hasta el último cuadrante te hará devolver, porque te has llevado lo que es de Él. No es del Estado, no es del pueblo, es del Señor. Su palabra dice en Ageo capítulo 2, verso 8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y eso algún momento habrá que decirlo. El Señor enseña en el verso 32 de este precioso capítulo 23 del libro de Jeremías: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Qué terrible, qué terrible. Lo hacen errar a su pueblo con lisonjas y mentiras. El Señor no solamente puede hablar al profeta al oído, no solo por visión y no solo por el sentir de corazón, habla por su palabra, porque esta palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Hablar sin pasión, hablar sin odio, hablar sin venganza, sin rencor, sin envidia, sin coraje. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, la coyuntura de los tuétanos, y discierne los pensamientos
del corazón. Esa palabra cambió mi vida. Esa palabra sacó todo lo sucio y asqueroso que había en mi corazón, en mi pensamiento, en mi credibilidad. A mí no me lavó el cerebro nadie. A mí me habló su precioso Espíritu Santo. El pueblo comete errores porque les gusta que les estén profetizando a cada rato. Profetízame, profetízame. La palabra profética del Señor es muy clara y firme. Dice el Señor por esta dulce y santa palabra en el libro de Amós. El Señor le habló a Amós, al oído le hablaba. Por eso dice su preciosa palabra aquí en el libro de Amós, en el capítulo 3, verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Preguntaba el Señor y pregunta todavía en el verso 18 del capítulo 23 de Jeremías: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El Señor no manda chismes, ni cuentos, ni murmuraciones. El Señor manda a hablar palabra para redarguir, para exhortar, para edificar y consolar a su iglesia, a su pueblo. Cuando estamos caminando chuecos. Por eso dice Jeremías capítulo 7, verso 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Póngale cuidado, amigo y hermano, porque hay profetas de escritorio que le vienen a decir a usted cosas que el Señor no ha hablado. Yo esto soñé, yo esto vi, yo esto sentí, cuando a lo mejor es un espíritu mentiroso, engañoso, profano, que el enemigo está usando para confundirlo. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios